tema del día de hoy. Vamos a cerrar lo que es los recursos en materia tributaria. Solo si me permiten. Sí, entonces, como hoy vamos a ver lo que es el proceso contencioso administrativo, estos dos recursos son muy sencillos. Aquí están las claves y en su código tributario, en los artículos del 153 al 156 pueden encontrar lo que está acá. Vean, el código tributario tiene algunos recursos que se deben de interpretar distintos a la ley de lo contencioso administrativo, porque así lo indica una reforma que le fuera realizada a nuestra ley de lo contencioso administrativo. Entonces, en el código tributario básicamente hay dos recursos de los cuales ya habíamos hablado un poquito, que son el recurso de reposición y el recurso de revocatoria. La diferencia está en que uno se presenta en contra de resoluciones de una persona que tiene un subordinado jerárquico y el otro en contra de resoluciones que va a dictar el máximo órgano de la Superintendencia de Administración Tributaria, que en este caso sería el directorio. Entonces, este es el recurso de revocatoria tributario, repito, fundamento legal, procedencia, interposición, procedimiento y la resolución del recurso. Por favor, buscarlo en los artículos del 153 al 156 del Código Tributario. Son revocatoria y reposición. De esto ya habíamos hablado en la clase anterior. Uno se dicta en contra de resoluciones que son dictadas por persona que tiene un superior jerárquico y el otro en contra de resoluciones dictadas por el máximo órgano de dirección de lo que es la SAT. Y en esos artículos ahí van a poder encontrar todo el fundamento en lo que es el código tributario. Repito, artículos del 153 al 156. Ahora, ya entrando en materia, vamos a ver hoy lo que es el proceso contencioso administrativo. Para eso sí les suplico por favor tener ahí a la mano su ley de lo contencioso y aquí vamos a ir viendo los artículos que regulan el mismo. En primer lugar, vamos a dar una aclaración previa. Esta aclaración previa está en el artículo 26 de la ley de lo contencioso administrativo. Y esta aclaración es sencilla. Ahí lo que nos explica la ley es que en lo que fuere aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil. Les explico, ello es así porque la ley de lo contencioso administrativo, para los que ya la han leído, se han dado cuenta que es una ley bastante breve, únicamente tiene 51 artículos. Entonces, por eso es que cuando en esta ley de lo contencioso administrativo hay una laguna o hay algún punto oscuro, se debe de integrar con lo que es la ley del organismo judicial y con el Código Procesal Civil y Mercantil. Además, ya dijimos con anterioridad que este proceso contencioso administrativo, prácticamente su estructura, sus fases son muy parecidas a lo que es un proceso civil. Por eso es que el Código Procesal Civil y Mercantil es la norma supletoria, es la fuente supletoria que nos ayuda para integrar y para interpretar esta ley a cabalidad. Bien, en segundo lugar tenemos que ver cuál es la procedencia del proceso contencioso administrativo, es decir, cuándo se puede interponer un proceso contencioso administrativo. Ese fundamento lo tenemos en el artículo 19 de lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Allí hay dos supuestos. El primero es que el procedimiento contencioso administrativo procederá en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Entonces, detengámonos en este primer supuesto porque es el que más hemos analizado durante el desarrollo de este curso. Dijimos que una resolución o un acto arbitrario o ilegal lo puede cometer, por ejemplo, un ministerio de Estado, una secretaría de Estado, una municipalidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, etcétera. Es decir, todas aquellas dependencias o instituciones que conforman la
administración pública. Pues bien, cuando ya se ha agotado la revocatoria o la reposición como recursos administrativos que regula nuestra ley de lo contencioso administrativo, entonces vamos a ver que cuando ya se ha agotado esa vía administrativa, lo que cabe es el proceso contencioso administrativo. Entonces, este es el primer supuesto, el cual se encuentra regulado en el artículo 19, inciso primero de la ley de lo contencioso administrativo. Cualquier resolución o acto de la administración pública, sea un ministerio, una secretaría, la Universidad de San Carlos, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, puede llegar a terminar en lo que es un proceso contencioso administrativo. El segundo caso de procedencia, ¿cuál es? Pues ese segundo caso de procedencia indica la ley en este artículo 19 en su inciso segundo, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas, porque va a ser distinta una resolución o un acto administrativo propiamente dicho a una concesión o a un contrato. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. La Municipalidad de Guatemala hace aproximadamente unos 20 años el cobro del YUSI lo tenía delegado por medio de un contrato administrativo a una empresa privada. Sin embargo, la municipalidad se dio cuenta que cuenta con el recurso humano necesario para poder cobrar el YUSI por sí misma. Y esta empresa estaba cobrando, miren cómo esto llama la atención, el 25% de lo recaudado a la municipalidad de Guatemala. Es decir, era un gasto absurdo, porque por cada quetzal que un contribuyente pagaba de YUSI, 25 centavos eran para una empresa privada y por lo tanto esos 25 centavos se dejaban de invertir en servicios públicos, en agua potable, en calles pavimentadas, en parques recreacionales para los niños, etcétera. Entonces, ¿cómo hizo en este caso, la municipalidad para poder traerse abajo ese contrato que era lesivo a los intereses del vecino de la ciudad de Guatemala? Bueno, declaró lesivo el contrato y por lo tanto el contrato fue anulado, fue revocado. ¿Qué hizo la empresa privada para que este contrato mantuviera vigencia y poder seguir lucrando y obteniendo el 25% del YUSI? Bueno, presentó una demanda contencioso administrativa y esta demanda contencioso administrativa fue declarada sin lugar. Pero este es un ejemplo que las controversias en contratos o concesiones administrativas se pueden ir a pelear jurídicamente en un proceso contencioso administrativo. El mismo ejemplo sería que el peaje Palín-Escuintla, el Ministerio de Comunicaciones lo declarara lesivo y lo revocara. En este caso, ¿qué proceso podría iniciar la empresa para que este contrato no le fuera revocado? Bueno, es el proceso contencioso administrativo. Entonces vimos que el proceso contencioso administrativo, según el artículo 19 de la ley de lo contencioso administrativo, tiene dos casos de procedencia. Inciso primero, en virtud de actos o resoluciones dictadas por la administración pública. Y en segundo lugar, por controversias que se susciten por contratos o concesiones administrativas. Es decir, cuando la administración pública celebra un contrato con una persona particular o bien cuando concesiona un servicio público, que concesiones en la actualidad hay todavía bastantes. El siguiente punto de este proceso es lo referente a la interposición de la demanda para plantear el proceso contencioso administrativo. Esta demanda o memorial, compañeros, se parece mucho a lo que es un memorial de interposición de demanda en el ramo civil. Por ejemplo, la interposición de un juicio ordinario de daños y perjuicios, por ejemplo. Entonces, en este caso se parecen mucho y su fundamento lo tenemos en el artículo 30 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Ese artículo 30 indica literalmente que el memorial de demanda podrá presentarse directamente a la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la cual vaya dirigido o a un juzgado de primera instancia departamental, quien lo trasladará
al tribunal que deba conocer de él. Acá me detengo. Nosotros, compañeros, sabemos que hay juzgados de primera instancia, que son los que conocen en primer grado. Por ejemplo, tenemos juzgados de primera instancia de familia, de niñez, juzgados penales, etcétera, pero esta es la primera instancia. También los tribunales de sentencia son de primera instancia, pero la segunda instancia está integrada por salas de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones es única, pero está dividida en varias salas. Por ejemplo, salas del ramo penal, salas del ramo civil, salas del ramo de niñez, etcétera. Pues bien, entre estos tribunales colegiados que tienen igual categoría a una sala de la Corte de Apelaciones, nos vamos a encontrar con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es único. Para los que han leído, por ejemplo, el libro del doctor Hugo Calderón, eso es lo que él afirma y es lo que yo comparto, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es solo uno, pero está dividido en salas. De esa cuenta, por ejemplo, tenemos, compañeros, la sala primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la sala segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etcétera. Entonces, estas salas están integradas por 3 magistrados. Estos 3 magistrados son electos por el Congreso de la República de Guatemala, que es lo que está pendiente en este momento. Entonces, la interposición de esta demanda va dirigida a un tribunal de lo contencioso administrativo, pero en un departamento donde no existe tribunal de lo contencioso administrativo se puede presentar en un juzgado de primera instancia y este juzgado tiene la obligación de remitirlo o enviarlo a una sala del tribunal de lo contencioso administrativo. Entonces, en síntesis, ¿quién conoce el proceso contencioso administrativo? Respuesta, una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual está integrada por 3 magistrados que han sido previamente nombrados por el Congreso de la República de Guatemala. Siguiente punto de nuestro proceso contencioso administrativo, el plazo para poder interponer la demanda contencioso administrativa, porque como todo en derecho, tiene un plazo. Aquí no hay cuestiones ad eternum, es decir, cuestiones donde no haya plazo o el plazo sea eterno, porque si no, peligraría, compañeros, lo que es la seguridad y la certeza jurídica. Entonces, el plazo para poder interponer la demanda contencioso administrativo ante un tribunal de lo contencioso administrativo está regulado en lo que es el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, al cual le vamos a dar lectura. Entonces, el artículo 23 de la ley nos indica que el plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses contado a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo. Del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva o de la fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso. Acá, compañeros, hay 3 supuestos que me voy a permitir explicarlos uno por uno. En primer lugar, indica que el plazo es 3 meses después que nos han notificado. ¿Que nos han notificado qué? Bueno, la resolución que, valga la redundancia, resuelve la revocatoria o la reposición que fueron interpuestos ante la administración pública. A su cliente le notifican sin lugar el recurso de revocatoria o el recurso de reposición, allí termina la vía administrativa. ¿Y cuál es el derecho que va a tener su cliente al cual se le han vulnerado sus derechos? Bueno, a poder interponer el proceso contencioso administrativo. Pero para hacer este planteamiento, él va a tener de plazo 3 meses a partir del momento que le notifican. Si él se pasa de los 3 meses, esto va a ser extemporáneo y va a ser rechazado. Por lo tanto, el plazo son 3 meses a partir del momento que le notifican la resolución del procedimiento administrativo. Ese es el primer supuesto, compañeros. Es decir, revocatoria o reposición sin lugar
por parte de la administración pública, nos notifican y tenemos 3 meses para interponer el proceso contencioso administrativo o para interponer la demanda contenciosa administrativa. Segundo supuesto, está también aquí en el artículo 23 de nuestra ley. En este caso, del vencimiento del plazo en que la administración pública debió resolver en definitiva. Es decir, que en este caso, compañeros, existe silencio administrativo. Nunca nos resolvieron si era con lugar o sin lugar la revocatoria o la reposición en sede administrativa. Bueno, entonces aquí, como hay silencio administrativo, nos vamos directamente a presentar la demanda contencioso administrativa porque se entiende que nos están resolviendo sin lugar, nos están resolviendo en contra. Este sería el segundo supuesto. Y el tercero sería la fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso. Es de lo que acabamos de hablar. Si nuestro cliente, por ejemplo, es una empresa o es una sociedad anónima y la administración pública, ya sea un ministerio, una municipalidad o una secretaría de Estado, por medio de un acuerdo gubernativo que ha sido publicado en el diario oficial o diario de Centroamérica, va a declarar lesivo un contrato que nuestro cliente había suscrito con la administración pública. En este caso, tenemos que proceder a presentar la demanda contencioso administrativa. Si, por ejemplo, nuestro cliente es Maicon, o bien nuestro cliente es el peaje Palín-Escuintla, y por medio de un acuerdo gubernativo que ha sido publicado en el Diario de Centroamérica, se declara lesivo ese contrato. En este caso, únicamente podemos acogernos a la vía del contencioso administrativo para resguardar los derechos de nuestro patrocinado. Entonces, estos compañeros son los 3 supuestos en cuanto al plazo para poder interponer la demanda contencioso administrativa. Reitero, en este caso, el plazo va a ser de 3 meses, pero pueden ser contados a partir de la notificación, contados a partir del vencimiento del plazo en el cual se debió resolver, o bien de la fecha en la cual fue publicado el acuerdo gubernativo, por medio del cual se declaró lesivo un acto, en este caso, o una resolución. Entonces, el plazo es de 3 meses con 3 supuestos. ¿Qué requisitos debe llenar el escrito o el memorial que contenga la demanda en la vía del proceso contencioso administrativo? Eso está regulado en el artículo 28 de nuestra ley. Y este artículo es bastante extenso. Voy a pedir, si alguien tiene su ley de lo contencioso administrativo, por favor que lo lea, artículo 28. Artículo 28, su contenido. El memorial de demanda deberá contener: 1. Designación de la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al cual se dirige. 2. Nombre del demandante o su representante, indicación del lugar donde recibirá notificación y nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración actúa. Acá detengámonos, compañera, acá detengámonos un minuto. Fíjense que, compañeros, que esto suena tan sencillo, pero en la práctica, compañeros, acá es donde pecan de ignorancia algunos colegas abogados. Y no únicamente en la vía contencioso administrativa, sino que hasta en la vía penal, que es lo que miramos en los juzgados, que donde un abogado tiene que estar capacitado, trabajar a conciencia, cometen errores garrafales en este inciso, es decir, en cuanto a decir el nombre del demandante o su representante, pero muy importante, lugar para recibir notificaciones y la dirección, en este caso el nombre del abogado, increíblemente, pero en la vía contencioso administrativo, parecido a lo que sucede en otras clases de procesos, porque en penal no hay demandante, ¿verdad? Y es sindicado, es ministerio público, es querellante adhesivo, pero en este punto tan sencillo se cometen errores. Continuemos con el inciso 3, compañera. 3. Si se actúa en representación de otra persona, la designación de esta y la identificación del título de representación, el cual acompañará en original o en fotocopia legalizada. Ahí nomás, compañera. Bueno, explico esto. ¿Qué significa esto? En este caso, si usted está actuando como, por lo regular, el representante legal de una sociedad anónima va a ser un abogado, el cual es un puesto que requiere
mucho conocimiento, mucha prudencia y mucha honradez, porque el representante legal es el que literalmente tiene un pie en la cárcel a la hora que la empresa, por así decirlo, la sociedad cometa algún delito. Pero en nuestro proceso contencioso administrativo es bien importante que si usted va a ser el representante legal, en este caso, de la entidad demandante. No digo el abogado, director o procurador, digo el representante. En este caso, se debe de acreditar. ¿Cómo se va a acreditar la representación? Bueno, puede ser de varias maneras, pero con lo que es la inscripción de su nombramiento en el registro mercantil. Es decir, ¿cuándo quedó usted legalmente inscrito como representante? Bueno, el registro mercantil va a dar razón de esto. O bien también podría ser por medio de un mandato judicial especial con representación. Es decir, usted comparece como mandatario de la sociedad anónima X, pero lo importante es que siempre vaya ese documento, mandato, puede ser el acta notarial de nombramiento como representante de una empresa mercantil, etcétera, pero siempre tiene que ir una fotocopia legalizada, no únicamente es la fotocopia. Si usted es mandatario, bueno, acompañe copia de su mandato, pero legalizado, entre otros documentos. Prosigamos, compañera. 4. Indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y el lugar en donde puede ser notificado. Continuemos. 5. Identificación del expediente administrativo de la resolución que se controvierte, de la última notificación al actor, de las personas que aparezcan con interés en el expediente y del lugar en donde éstas pueden ser notificadas, todo ello cuando fuere el caso. Hagamos un alto, compañera. Bueno, algo importante. Eso acá se ejemplifica lo que hablamos durante todo este curso. Acá se debe de indicar qué personas podrían aparecer con interés. Estos son los terceros interesados que llama la doctrina. Pero muy importante porque acá se indica, hay que indicar cuál es el número del expediente, la resolución y en qué fecha fue notificado. Porque allí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a saber si efectivamente usted se encuentra dentro de los 3 meses para plantear la demanda contencioso administrativa o bien la misma es extemporánea. Usted debe de indicar en tal fecha, honorable tribunal, me fue realizada la última notificación. Como no va a decir al tribunal, está en tiempo para presentar su memorial o bien el mismo es extemporáneo. Prosigamos. 6. Relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la demanda. Bueno, este es el punto más importante de esta demanda contencioso administrativo. Eso sí, es el más importante, pero todos deben de figurar para que la demanda no sea rechazada, porque indica relación de los hechos y fundamentos de derecho. Es decir, acá usted tiene que argumentar jurídicamente, tiene que argumentar de una manera racional, tiene que elaborar este memorial con buena ortografía, con buena gramática, con buena sintaxis, pero acá usted le tiene que argumentar y demostrar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuál es el agravio que ha sufrido su cliente. Su cliente va a ser el ciudadano, el patrocinado, el particular, individualmente o bien puede ser como persona jurídica, una sociedad anónima, una empresa. En este caso, se debe de argumentar cuál es el agravio, cuál es el daño que nos produce esa resolución, por qué se está cometiendo una injusticia, por qué es ilegal, por qué es arbitraria, por qué se encuentra fuera de la ley la resolución que nos notificaron y la cual perjudica a nuestro patrocinado. Eso hay que demostrarlo, pero también indica sus fundamentos de derecho. Es decir, en este memorial o en esta demanda se debe de indicar por qué la resolución o ese acto controvertido es ilegal, cuáles son las normas jurídicas que contraviene, que vulnera, que viola. Por ejemplo, yo puedo decir que se está violando la Constitución Política de la República de Guatemala. Se me está violando, por ejemplo, mi derecho al trabajo, industria o comercio. O, por ejemplo, puedo decir que se está vulnerando, se está violando lo que es la ley de lo contencioso administrativo porque no se resolvió un recurso que yo presenté. Entonces, es de argumentar hechos y demostrarle al tribunal por qué la resolución o el acto es injusto, arbitrario, ilegal o es antijurídico. Pero también tengo que demostrar cuál fue la norma jurídica que se violó.
¿Fue el texto constitucional o fue una ley ordinaria? Esto debo de argumentarlo y demostrarlo, porque este es el corazón, es la esencia de ese memorial de demanda contencioso administrativo. Acá es donde se gana o se pierde el caso. Continuemos, por favor. 7. El ofrecimiento de los medios de prueba que rendirá. Continuemos. 8. Las peticiones de trámite y de fondo. 9. Lugar y fecha. 10. Firma del demandante. Si éste no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona, cuyo nombre se indicará, o el abogado que lo auxilie. Y 11. Firma y sello del abogado director o abogados directores. Bien, gracias, compañera. Entonces, compañeros, los requisitos de este memorial por medio del cual se interpone la demanda en la vía contenciosa administrativa son estos, son 11, aunque en realidad algunos puntos se subdividen. Estos 11 puntos, ustedes no me dejarán mentir que se parecen mucho a lo que es una demanda procesal civil y mercantil. Es muy parecido, por eso la ley supletoria es el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial, porque déjenme decirles algo, el Código Procesal Civil y Mercantil es total y absolutamente distinto al Código Procesal Penal, pero también ya nos hemos dado cuenta que la ley del organismo judicial es más de un tono civilista que de un tono penalista, porque la ley del organismo judicial ya contiene normas del año 89, es decir, imagínense, algunos de ustedes ni habían nacido en esa época, otros éramos bebés en esa época. Entonces, esta ley del organismo judicial ya es bastante antigua, pero como nuestro proceso contencioso administrativo tiene una naturaleza o cierta connotación civilista, las normas que se aplican supletoriamente son el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Por eso estos 11 puntos que debe contener el memorial se parecen mucho a una demanda de las que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, en cuanto a la prueba documental, compañeros, esto ya está regulado ahí en el artículo 29 de la misma ley, ¿verdad? Porque recordemos que acá en este proceso contencioso administrativo, al igual que lo es en el proceso civil y mercantil, no la prueba reina, no, sino que la prueba que más se va a diligenciar en la práctica va a ser la prueba documental. ¿Por qué? Porque la prueba en este caso va a ser, por ejemplo, esa resolución que nos fue notificada y por medio de la cual declaró sin lugar nuestro recurso administrativo. Ahí irían dos documentos. La resolución número 1 y número 2, nuestra cédula de notificación. Si es, por ejemplo, un contrato administrativo que fue declarado lesivo, bueno, nuestra prueba puede ser el contrato que fue firmado por nuestro patrocinado con la administración pública. O bien, si usted es abogado de una dependencia pública, en este caso va a presentar este contrato que firmó, por ejemplo, el señor rector, el señor alcalde, el señor ministro, etcétera. Pero reitero, acá no el único medio de prueba, pero el medio de prueba que más se va a diligenciar, el medio de prueba con el cual vamos a intentar convencer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que nos asiste la razón jurídicamente va a ser la prueba documental. El trámite es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, ante quién se interpone, cuál es el plazo y casos de procedencia. Lo siguiente sería diligencias previas o dilatorias. Aquí sí hay un poquito de mezcla, ¿verdad, compañeros? Entre lo que es derecho laboral y derecho civil, porque así indica en este caso nuestra ley en lo que es el artículo 36. Por favor, que algún compañero o compañera lo lea. Artículo 36 de la ley de lo contencioso administrativo. Artículo 36. Excepciones previas. Los emplazados pueden interponer dentro del 5º día del emplazamiento las siguientes excepciones previas. A. Artículo 36. B. Litispendencia. C. Demanda defectuosa. D. Falta de capacidad legal. E. Falta de personalidad. F. Falta de personería. G. Caducidad. H. Prescripción. I. Cosa juzgada. J. Transacción. Las excepciones previas se tramitarán en incidente, que se substanciará en la misma pieza del proceso principal.
Declaradas sin lugar las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Bien, entonces, compañeros, ya estas excepciones las hemos estudiado en lo que es la teoría general del proceso, han sido también estudiadas en derecho procesal civil y han sido estudiadas algunas parecidas en lo que es derecho laboral. Por esto me voy a limitar únicamente a enunciarlas, lo que hizo la compañera que leyó el artículo. Son en este caso 10 excepciones, ¿verdad? Es lo que todos en la práctica conocemos. Lo que da un poquito más de duda en el estudiante es la diferencia entre la caducidad y la prescripción, ¿verdad? Y hasta aquella fórmula de caduca la acción, prescribe el derecho. Pero acá lo importante es que conozcamos que estas excepciones, que son las mismas que utilizamos en un proceso civil, se pueden interponer acá en lo que es, en este caso, el proceso contencioso administrativo. Y la clase, interposición y término está regulado acá, de los artículos 36 al artículo 40 de lo que es la ley de lo contencioso administrativo, el cual podemos ahí leer posteriormente. Acá lo importante es saber que son 10 excepciones las que se pueden plantear y que este trámite del proceso contencioso administrativo tiene esta fase donde eventualmente se pueden interponer excepciones que nosotros ya sabemos que son en este caso las que depuran el proceso. Ahora bien, ya se interpuso la demanda de lo contencioso administrativo. Ya nuestra sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio trámite, porque se cumplen cada uno de los requisitos que establece el artículo 28 de nuestra ley. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Se le va a notificar al demandado, que en este caso va a ser una dependencia de la administración pública. ¿Y qué actitud puede tomar el demandado? Entiéndase, administración pública. Bueno, contestar la demanda e iniciar la fase probatoria. El artículo 38 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica que la demanda puede contestarse negativa o positivamente. Si todos los emplazados se allanaren, se procederá, a dictar sentencia. Eso es lo que dice el artículo. Y también indica que el memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada. En caso contrario, deberá ratificarse. La contestación negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de hecho y de derecho. Exactamente o casi un calco de lo que indica el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, podemos contestar negativamente la demanda y ahora vamos a cambiar de rol. Ahora somos asesores jurídicos de una dependencia pública. Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Defensa Nacional, Universidad de San Carlos de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, Municipalidad de Misco, Municipalidad de Nentongo y Huetenango, Municipalidad de San Lorenzo, San Marcos, etcétera. Acá lo importante es que esta demanda la vamos a contestar. Y como somos el asesor jurídico, esta demanda, por ejemplo, la vamos a contestar negativamente. Y le vamos a decir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, honorable tribunal, no es cierto lo que afirma el demandante. Y no es cierto por esto y lo otro. Pero esta contestación, compañeros, también ahí se debe de argumentar y demostrar. Yo sé que esta frase argumentar y demostrar es muy de abogado penalista, ¿verdad? Porque es lo que sacamos ahí del artículo 109 del Código Procesal Penal, pero es que esto se aplica a todo el proceso. Se debe de argumentar y demostrar. Por eso es que en la práctica, aquellos memoriales, ya sea compañeros que se presentan ante la administración pública, llámese ante un rector, ante un decano, ante un ministro, o los que se presentan ante un juzgado o una sala, como lo es una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se debe de argumentar y demostrar, pero jurídicamente, técnicamente, con diplomacia, con caballerosidad, pero en la práctica se ven unos memoriales, en primer lugar, con errores de ortografía groseros. En segundo lugar, se ven con algunos cuasi insultos, con palabras soeces fuera de la moral. Por ejemplo, que se diga, es que en este caso el demandante es una persona que ha demostrado su ignorancia y ha demostrado su poco entendimiento del derecho. Esto es una frase innecesaria, es una frase que dejemos a las personas que carecen de educación jurídica. En este caso, la contestación de la demanda debe ser técnica, jurídica, respetuosa y lo más importante,
al que hay que convencer es al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ustedes no van a convencer a la contraparte, no van a convencer al abogado de la contraparte, y menos a los terceros con interés, van a convencer a esta sala. Entonces, esta contestación se debe de argumentar jurídicamente, se deben de plantear los hechos y también su fundamento de derecho. Es decir, hay que explicarle a la sala, bueno, honorable tribunal, en este caso no le asiste la razón al demandante porque según el artículo tal de tal ley, lo que él está afirmando carece de veracidad. Pero reitero, se debe argumentar con hechos y con derecho en esta contestación de la demanda. Y fase probatorio indica porque el artículo 41 de nuestra ley contiene lo que es la apertura a prueba, es decir, después de la contestación de la demanda, la siguiente fase, ¿cuál es? La apertura a prueba. Allí se van a diligenciar las pruebas, que tal y como les indiqué yo, básicamente van a ser pruebas de carácter documental, aunque también pueden haber de otra naturaleza. Entonces, como la fase probatoria es esencial en cualquier proceso, por favor leamos el artículo 41, donde regula la apertura a prueba. Fase probatoria. Artículo 41. Apertura a prueba. Contestada la demanda y la reconvención en su caso, se abrirá a prueba el proceso por el plazo de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, caso en el cual se omitirá la apertura a prueba, la que también se omitirá cuando a juicio del tribunal existieren suficientes elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura a prueba será motivada. Bien, entonces esto no es más que la fase probatoria, es decir, en este caso, recordemos aquella máxima que dice que lo que se debe de probar son los hechos controvertidos. En este caso, el demandante, que va a ser un ciudadano, un particular, un administrado o bien una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, va a intentarle probar al tribunal por qué a él le asiste la razón, mientras que la parte demandada, que va a ser la administración pública, por medio de cualquiera de sus dependencias, va a intentar probarle al tribunal por qué la contraparte no le asiste la razón. Yo sé que quien afirma algo debe probarlo, sí, pero es que para eso hay una contestación de la demanda, porque quien es demandado debe de sustentar sus argumentos para que no se le vulnere su derecho de defensa, el cual es un derecho sagrado y es universal. Entonces, acá es la fase probatoria, es la fase donde se van a diligenciar los órganos de prueba. Indican en el chat qué significa motivada. Una resolución motivada significa que, en este caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe de exponer los motivos por los cuales se está resolviendo de determinada manera. Motivar es eso, explicar los motivos, las razones, el por qué tuvo el tribunal para resolver en determinado sentido. Por eso, compañeros, no es bueno litigar o creerle todo a la prensa, porque la prensa únicamente da una noticia, pero quien tuvo las pruebas a la vista únicamente fue el juez o fue la sala, nadie más. Y por eso la resolución debe ser motivada, porque allí el juez o la sala debe explicar los motivos, los fundamentos, las razones que tuvo para resolver de una manera y no una resolución motivada. ¿Sí, compañero? Cuando dice que es motivada, se presentan los motivos por lo cual, ¿eso también debe ir descrito o solo de forma verbal? No, es que recordemos, compañero, que las resoluciones, ya sea de trámite o de fondo, que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, van a ser por escrito. Entonces, en esa resolución escrita, quien resuelve, que va a ser en este caso el tribunal, debe de explicar los motivos por los cuales está resolviendo de una manera y no de otra. Y la duda nace porque en este artículo que leyó la compañera, en la última línea dice: la resolución por la que se omita la apertura a prueba será motivada. Es decir, excepcionalmente el tribunal puede decir, bueno, señores, aquí no abrimos a prueba, pero tiene que explicar por qué. Porque si no explica el por qué, las razones que tuvo, sería una resolución arbitraria. ¿Qué es arbitrario? Resolver porque yo quiero, porque yo soy el jefe, porque a mí me da la gana. Eso es arbitrario. Y en el mundo jurídico, el juez o el tribunal debe de explicar las razones por las cuales, en este caso,
se está omitiendo la apertura a prueba. Esa es la respuesta, compañero, de una resolución motivada. Todas las resoluciones tienen que ser motivadas en cualquier ramo. Cuando no se motivan, por eso vienen los amparos, vienen las apelaciones, etcétera. Bien, continuamos. Ya vimos también que hay un auto para mejor fallar y hay una vista para la sentencia. En este caso, el fundamento está en los artículos 44 y el 43. El 43 indica que puede haber un auto para mejor fallar, es decir, en este caso va a decir el tribunal hace falta más análisis, hace falta practicar algunas diligencias para que tengamos más información para poder resolver de conformidad con la ley. Y también puede haber una vista. En este caso, compañeros, recordemos que la vista es cuando, por así decirlo, uno expresa las conclusiones. ¿A qué conclusiones llega? Y le reitera la petición al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en este caso, la petición del demandante, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Que se declare con lugar la demanda, y del demandado que se declare sin lugar. A esto se refiere lo que es la vista, ¿verdad? Es como concluir, es como hacer una síntesis para terminar de convencer bien al tribunal que a nuestro cliente o a nuestro patrocinado le asiste la razón y viceversa. Estos reitero están en sus artículos 43 y 44. Por su importancia, por favor, compañeros, leamos el artículo 44 sobre el auto para mejor fallar. Artículo 44. Auto para mejor fallar. Transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días, para practicar cuantas diligencias fueren necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse, las que se efectuarán con citación de parte. Bien, entonces, compañeros, ese auto para mejor fallar es este tiempo prudencial que da la ley para que el tribunal pueda analizarlo más a fondo, se puedan practicar más diligencias que a lo mejor hagan falta. Por ejemplo, compañeros, pedir un informe, pedir un reconocimiento judicial, pedir un libro de contabilidad, pedir copia de un contrato. Todo esto lo puede hacer el tribunal porque es para mejor resolver, para que tenga más elementos de convicción, para que tenga más elementos y poder apreciar a quién le asiste la razón, si le asiste la razón al demandante o al demandado. Acá también no me dejarán mentir que este proceso contencioso administrativo se parece y mucho a lo que es un proceso civil, a lo que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. A eso se refiere el auto para mejor fallar. Entonces, si se dan cuenta, acá en cada una de las diapositivas con color café pálido, ahí a la par va el fundamento legal, es decir, en qué artículo de la ley de lo contencioso administrativo se encuentra regulada cada una de las fases del proceso contencioso administrativo, el cual es muy sencillo, se parece a un juicio ordinario civil. En este caso, ya dijimos cuáles son los casos de procedencia, es decir, cuándo se puede interponer el proceso contencioso administrativo. Algo muy importante, se debe de haber agotado la vía administrativa, es decir, el recurso de revocatoria o de reposición administrativo deben de haber sido declarados sin lugar para poder llegar a esta fase judicial, que es la fase, o que es el proceso contencioso administrativo. Ya vimos en este caso ante quién se interpone la demanda, que es ante una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está integrada por 3 magistrados nombrados por el Congreso de la República de Guatemala. Vimos el plazo para interponer la demanda, que es de 3 meses, y hay 3 supuestos. También hablamos, muy importante, en este caso, compañeros, de los 11 requisitos que debe contener el memorial que contenga la demanda contenciosa administrativa. Vimos también, compañeros, que hay una fase de excepciones. Esta fase de excepciones es opcional. Es decir, las excepciones se deben de interponer únicamente si concurre alguna de las mismas. Y continuando también con el proceso contencioso administrativo, vimos que hay una contestación de la demanda y es aquí donde se apertura a prueba.
acá se va a diligenciar cada uno de los medios de prueba que tengan demandante y demandado, con los cuales se va a intentar convencer al tribunal que nos asiste la razón o que le asiste la razón a nuestro cliente o a nuestro patrocinado. Recordemos, acá podemos ser abogado de la entidad demandada o podemos ser abogado del demandante, del ciudadano o del administrado. También, compañeros, puede haber un auto para mejor fallar, que consiste en que el tribunal considere que es necesario poder diligenciar otras situaciones, o bien se puedan realizar nuevas diligencias para obtener mayor información. Recordemos que, tal y como lo hablamos desde el inicio del curso, acá también hay un principio que es el de averiguación de la verdad material o verdad histórica, algo parecido a lo que sucede en el proceso penal. Entonces se debe averiguar la verdad, a quién le asiste la razón y a quién no. En ese orden de ideas, por eso se pueden practicar otras diligencias para poder esclarecer la verdad, y obviamente también hay una vista que es por medio de la cual usted va a expresar sus conclusiones y le va a reiterar al tribunal que le dé la razón a su patrocinado, ya sea la administración pública o ya sea, en este caso, la persona administrada, el ciudadano o el particular. ¿Y con qué finaliza nuestro proceso contencioso administrativo? Bueno, se dicta una sentencia. Por eso decimos que todo lo que vimos con anterioridad era un procedimiento administrativo, pero lo de hoy es un proceso porque es judicial. Se va a ventilar ante un órgano jurisdiccional que se llama Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y el tribunal tiene que dictar una sentencia que es con la cual se le pone fin al proceso. Esta sentencia, no lo tengo acá en pantalla, pero tiene un fundamento legal, y su fundamento legal es el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por favor, alguien que lea ese artículo. Sentencia. Ahí, La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar. bueno, ahí, compañeros, se resume todo lo que vimos durante el curso, y son las palabras que hemos venido utilizando como que fueran una muletilla. Acá lo que se va a revisar es la juridicidad, es decir, si el acto o la resolución que dictó la administración pública se encuentra de conformidad con el principio de juridicidad, es decir, si está de acuerdo a la ley, si está de acuerdo a derecho, si con esa resolución o ese acto no se violan o se vulneran derechos fundamentales. Eso es la juridicidad. Eso es lo que la sentencia va a decir. ¿Está en conformidad o no con el principio de juridicidad la sentencia, el acto o la resolución? Si es jurídico, bueno, entonces en este caso la sentencia se va a hacer sin lugar. Ahora, si el acto o la resolución son antijurídicos, es decir, son injustos, ilegales, arbitrarios, contrarios a la ley, que violan derechos fundamentales, la sentencia va a ser con lugar. Y en este caso se va a condenar a la administración pública, es decir, la administración pública va a perder el caso. Entonces, se va a revisar la juridicidad del acto o la resolución. Es decir, estamos finalizando este curso con lo mismo que lo empezamos, solo que acá ya no va a ser una resolución o un acto que se va a impugnar por medio de un recurso administrativo ante la administración pública, no, sino que va a ser un acto o una resolución que se va a impugnar ante un órgano jurisdiccional del organismo judicial, ante una sala del tribunal de lo contencioso administrativo, y que por lo tanto es un proceso judicial. Se va a examinar si ese acto o esa resolución está o no está de conformidad a derecho o de conformidad a la ley. Y aquí también, compañeros, esta sentencia judicial puede tener tres naturalezas. Puede revocar, confirmar o modificar la resolución o el acto. Decimos que la revoca cuando la hace nula, cuando la deja sin ningún valor jurídico, cuando la elimina. Eso es revocar, dejar algo sin lugar por ser violatorio a la ley. La va a confirmar cuando va a decir que esta resolución o este acto está de conformidad a derecho, es decir,
La confirma porque se mantiene vigente, mantiene sus efectos jurídicos esta resolución o este acto que está siendo impugnado. Pero también la resolución se puede modificar. ¿Y cuándo se modifica? Cuando únicamente se cambia una parte, pero no toda. Es decir, se va a decir, por ejemplo, señor contribuyente, usted debe de pagar 100,000 quetzales, pero no 200,000. O, por ejemplo, cuando se le va a decir, señor vecino del municipio de Ixcán, departamento del Quiché, usted tiene que votar la mitad del muro, pero no el muro completo. Entonces, esto es modificar. Entonces, esta sentencia va a revocar, confirmar o modificar la resolución que ha sido cuestionada. Esa resolución en virtud de la cual interpusimos una demanda en la vía contenciosa administrativa y que el tribunal aquí va a resolver. Acá, compañeros, termina lo que es el proceso contencioso administrativo. Y debemos recordar algo muy importante, que una resolución o un acto de cualquier entidad de la administración pública, esta sería la lección principal de este curso, que cualquier resolución o acto de cualquier dependencia de la administración pública, sea desde una dependencia muy evidente o muy grande, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Guatemala, que es el patrono más grande de Centroamérica, o sea, desde, por ejemplo, una humilde municipalidad del departamento de Quiché, por ejemplo, la municipalidad de San Andrés, Acabajá, Quiché, o sea, por ejemplo, del director de la Policía Nacional Civil, todo, cualquier acto o resolución en determinado momento puede terminar en un proceso contencioso administrativo ante un tribunal de lo contencioso administrativo. Por eso es necesario saber qué es un procedimiento administrativo, qué es la revocatoria y la reposición administrativa. Es importante conocer los recursos en materia tributaria, en materia de la ley de servicio civil, y era muy necesario comprender lo que es el proceso de lo contencioso administrativo. Entonces, reitero, esto es muy importante porque todo va a finalizar acá. Al final, el encargado de velar por la juridicidad del acto o la resolución administrativa va a ser la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrada por 3 magistrados nombrados por el Congreso de la República de Guatemala y que, al igual que cualquier juez o magistrado, están únicamente sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes ordinarias, y que por lo tanto ejercen la independencia judicial, la cual es garantía de todo ciudadano. Entonces, con esta sentencia termina lo que es el proceso contencioso administrativo. En Classroom ya subí el material de estudio, y una parte del material de estudio, compañeros, es una sentencia dictada por una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué es importante? Porque en esta sentencia ustedes van a poder ver todo lo que vimos durante el curso. Una resolución administrativa dictada por la administración pública, la interposición de el proceso contencioso administrativo, o mejor dicho, la presentación de la demanda. Van a ver ahí todas las fases, la contestación de la demanda, las excepciones, la apertura a prueba, la vista, el auto para mejor fallar y por último la sentencia. Esa demanda es el mejor manual de estudio, esa sentencia, perdón, es el mejor manual de estudio que puede haber, porque ahí apreciamos cada institución de nuestro derecho procesal administrativo, ya sea cada institución jurídica de la vía administrativa o bien de este proceso contencioso administrativo, que es con lo cual finaliza nuestro curso. Eso allí está en el Classroom y es de fácil lectura, se puede leer en un momento prudencial o breve. Entonces, hay unas últimas 2 preguntas en el chat, las voy a leer. Indica Lic una consulta, por ejemplo, cuando un contribuyente ha entablado un convenio de pago con la SAT derivado de un juicio económico coactivo, sin embargo, el contribuyente, que es una sociedad anónima, ya no pagó las últimas 2 cuotas y ya pasó el tiempo y no continuó pagando, ¿existe cárcel para el representante legal de esa sociedad anónima por no cumplir con el pago en su totalidad? La respuesta es no, porque por deuda, en este caso, no hay cárcel. Y aquí lo que hay es un convenio. Ahora bien, por lo que sí hay cárcel es por cometer delitos de carácter tributario. Por eso sí hay cárcel, pero reitero, es diferente cometer un delito a incurrir en un impago. Claro está,
El impago eventualmente también puede dar lugar a la comisión de un delito, pero para eso hay que agotar previamente lo que es un proceso de carácter penal. Y aquí la pregunta únicamente era sobre un convenio de pago, el cual se puede ejecutar, la vía ejecutiva por parte de la administración tributaria. Y una última pregunta. En este caso se habla sobre los 15 días y efectivamente son los días hábiles que se computan de conformidad a lo que establece la ley del organismo judicial. ¿Existirá alguna última pregunta sobre lo que vimos del curso previo? Les digo, el material de estudio ya está subido y cabal ahorita, después de la clase con la asistente administrativa, vamos a revisar bien las notas porque hay algunas que no nos aparecen y sí es necesario que aparezcan ahí primer, segundo parcial para que el día de mañana se sometan al examen final. El examen final viene exclusivamente sobre lo que hemos hablado aquí en la clase y son las diapositivas que están subidas en la plataforma. Y obviamente el contenido que hemos visto de la ley de lo contencioso administrativo. Indica un compañero Lick, solo vamos a revisar. Después de juicio de contencioso administrativo, ¿qué otra instancia se puede acudir? Sí, lo que sucede es que recordemos que este proceso contencioso administrativo lo está conociendo una sala, lo cual es la segunda instancia. Entonces, ¿qué es en lo que puede terminar esto? Bueno, por ejemplo, y de hecho en la práctica se ve mucho, que termine en lo que es la Cámara Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia por la interposición de una acción constitucional de amparo. Únicamente por medio de un amparo se puede revertir lo que se resuelva en un proceso contencioso administrativo. Bien, entonces ya indiqué lo de las notas, ahora lo vamos a ver otra vez con la secretaria administrativa y dos, el contenido del examen, el cual es el día de mañana, por el medio que siempre lo hemos hecho. ¿Alguien tendrá alguna última duda del contenido de la clase de hoy? ¿La puede formular? Licenciado, mucho gusto, buenas noches, le saluda Eddie García. Buenas noches. Yo tengo una pequeña duda. Actualmente, para interponer algún procedimiento en la administración pública, no se llevan fotocopias legalizadas. Sin embargo, en el artículo 28, en el numeral tercero, dice que si actúa en representación tendría que presentar la fotocopia legalizada. Aquí, como es contencioso administrativo, ¿sería obligatorio sacarlo legalizado? Es absolutamente obligatorio, compañero. Y si no se hace así, la demanda puede ser rechazada o se le puede imponer un previo, como se le llama coloquialmente. Lo que pasa es que usted mencionaba la administración pública, pero recordemos, compañero, que la vía administrativa, que es la cual se lleva ante la administración pública, esa ya está agotada, esa ya está terminada. Aquí ya es la vía judicial. Esto ya va a ser más solemne, va a ser más formal porque lo va a conocer un tribunal de lo contencioso administrativo. Y como es un órgano jurisdiccional el que está conociendo, aquí sí deben de ser legalizados los documentos. ¿Por qué? Porque miren, en la práctica hay gente que litiga de mala fe, hay estafadores, hay ladrones jurídicos, perdón por la palabra, pero en este caso debe ir legalizado porque hay un notario da fe que la persona efectivamente es el representante legal de la entidad demandante y no que cualquier charlatán o cualquier persona malévola vaya a estar interponiendo demandas en las cuales no tiene legitimación activa. Por eso la ley pide que el documento sea legalizado para que un notario de fe, perdón, X persona es el representante jurídico de manera legal y legítima de la entidad que figura como demandante. Reitero, esto por lo regular va a ser por medio de un mandato judicial, el cual va a ser legalizado para que el honorable tribunal nos dé participación y no rechacen o le pongan previo a nuestra demanda. Esa es la respuesta, compañero. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta de los temas vistos el día de hoy, compañeros? Preguntan acá, ¿van a entrar los artículos 153 al 156 del Código Tributario? Sí, porque ahí están regulados los dos recursos tributarios administrativos que son la revocatoria y la reposición. ¿Alguna, vamos a ver, indica, Lick, disculpe, la declaratoria de lesividad de contratos administrativos sobre el Estado, ¿en qué consiste? Tengo esta duda dado que en la ley de lo contencioso administrativo me aparece este punto. Sí, mire pues,
Un contrato administrativo es celebrado por la administración pública y por un particular. Ese particular puede ser una empresa individual o puede ser una sociedad anónima. Por lo regular va a ser una sociedad anónima. Si el Estado se percata que este contrato lesiona los intereses del pueblo, lesiona los intereses de la población, por ejemplo, esto que les decía yo, que una empresa cobraba al YUSI y el 25% se embolsaban, esto era lesivo, porque ahí obviamente el 25% es una cantidad exagerada que la empresa obtenía de lucro, y ese 25% se dejaba de invertir en calles, en agua potable, en parques, etcétera. Entonces, si el Estado ve que ese contrato, voy a usar palabras sencillas, si ese contrato perjudica a la población, si ese contrato no le deja nada bueno al pueblo, si el contrato más bien está vulnerando derechos de la población, lo puede declarar lesivo, es decir, que lesiona a la administración pública y que por lo tanto va a lesionar a la persona, a los administrados, a todos. Por ejemplo, lo que les hablaba de la MUNI, este contrato nos lesionaba a todos los que pagamos YUSI, porque se dejaba de invertir en agua potable, en pozos, en pavimentación, en adoquín, etcétera. Entonces, un contrato se declara lesivo cuando no conviene a los intereses del Estado, pero sobre todo cuando no conviene a los intereses del particular, del administrado, del ciudadano. Se declara lesivo y por lo tanto, si la empresa o la sociedad anónima estima que esa declaratoria de lesividad es injusta o es ilegal, bueno, puede interponer proceso contencioso administrativo, porque recordemos que también en las dependencias estatales no es angelitos de primera comunión lo que hay, también el Estado, de una manera ilegal o injusta, podría declarar lesivo un contrato que a lo mejor no es lesivo, sino que le es de beneficio a los particulares. En mi opinión, en mi criterio personal, por ejemplo, un contrato administrativo que sí nos beneficia a todos, compañeros, es MyCon, los que extienden las licencias, porque ustedes no me dejarán mentir que antes, cuando no estaba MyCon, obtener una licencia era un acto extremo, mientras que ahora en MyCon usted va, en 1 hora sale con su licencia. Entonces, por ejemplo, si alguien declarara lesivo ese contrato, ahí la empresa podría presentar proceso contencioso administrativo porque están sirviendo, no de una manera perfecta, porque perfecto solo Dios, pero de una manera idónea. Están cumpliendo con una finalidad que es extender una licencia de conducir, pero al final todo el control lo tiene el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Indican en el chat, bueno, esa era la última pregunta. ¿Alguien de manera verbal tendrá alguna última pregunta sobre los puntos vistos hoy, compañeros? Bien, yo creo que ya no. Bueno, entonces el día de mañana vamos a tener nuestro examen final. Como mañana no hay clases y para mayor beneficio de todos, porque yo sé que algunos trabajan, etcétera, vamos a dejar este examen final a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche va a estar el examen subido allí en la plataforma. Entonces, solo déjenme cerciorar. Sí, a partir de las 8 de la noche sería. Entonces, por favor, se conectan puntuales. El examen básicamente va a tener una metodología similar a la que han tenido los exámenes anteriores. Y reitero que los puntos que van a ser objeto de examen es todo lo visto durante el desarrollo de estas clases, lo cual está en las diapositivas, en el material de estudio o en las grabaciones de las clases que también ya las hay por ahí en YouTube, ¿verdad? Hay que utilizar la tecnología en nuestro beneficio. Estoy revisando aquí el calendario oficial de la facultad para ver que diga 8 horas. Sí, efectivamente, acá está. Sección B a las 20 horas, sí. Entonces, a las 20 horas, 8 de la noche, va a iniciar el día de mañana el examen, ya indicamos cuál va a ser el contenido y ahorita vamos a estar aquí revisando las notas que aún hace falta. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor me pueden escribir a mi correo electrónico, aquí se los voy a dejar nuevamente, colegas, por cualquier duda o cualquier comentario referente al curso. Acá está, miren, todavía es de los antiguos, freddyorellana2@hotmail.com. De esa manera finalizamos nuestro curso. Ha sido un honor poderlos servir, poderlos atender, poder impartir esta clase y ha sido un gran honor, pues, haber participado con ustedes.
Que tengan todos una buena noche. Desde ya les deseo éxitos tanto en el examen de mañana como en las demás clases. Cualquier duda, estamos a sus órdenes y sobre todo, si alguien por ahí más adelante tiene alguna duda en materia penal, pues es nuestra área de especialidad y estamos también a sus órdenes. Feliz noche para todos, Dios me los bendiga y éxitos el día de mañana. Buenas noches, Muchas gracias, Muchísimas gracias, licenciado. doctor. Feliz noche. Feliz noche. Éxitos y bendiciones, licenciado. Muchísimas Feliz gracias. noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, compañero. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz... Gracias, doctor. Fue un gusto recibir su cátedra. Igualmente, un gusto haber compartido con todos. Éxitos. Gracias.